Dice la palabra de Dios en Ezequiel, capítulo 37, del versículo número 11 en adelante. Luego me dijo: hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo: nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Por eso profetiza y adviérteles que así dice el Señor omnipotente: pueblo mío, abriré tus tumbas y te sacaré de ellas y te haré regresar a la tierra de Israel. Y cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de allí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré en ti mi aliento de vida y volverás a vivir. Y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré. Lo afirma el Señor. Amén. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, en esta oportunidad hemos leído de este famoso capítulo 37 de Ezequiel. Y digo famoso porque contiene una visión que el profeta recibió, que es bastante conocida y se ha usado en muchas predicaciones. Sucede que Ezequiel tuvo una visión en la cual el Espíritu Santo llegó donde él estaba, lo tomó y entonces lo trasladó a un valle. Pero este valle estaba lleno de huesos humanos. Y el Espíritu lo colocó en medio del valle, en medio de esa gran cantidad de huesos. Y dice que era inmensa la cantidad de huesos humanos que había en el lugar. Y él observó y vio que estos huesos estaban secos, pero extremadamente secos. Es decir, que no era que esos huesos hubieran pertenecido a personas que tuvieran poco tiempo de haber muerto, sino que esas muertes se habían producido mucho tiempo antes, de tal manera que ya no quedaba nada de esas personas, sino solamente los huesos. Y aún los huesos estaban extremadamente secos. Entonces el Señor le habló y le preguntó al profeta: ¿volverán a vivir estos huesos? ¿Será posible que los huesos vuelvan a vivir? Y obviamente, hermanos, si esa pregunta se la hicieran a uno humanamente, la respuesta sería: no hay posibilidades de que vuelvan a vivir. Porque probablemente, hermanos, una persona que ha tenido un paro cardíaco, pero es algo que acaba de ocurrir. Usted sabe que los médicos tienen sus procedimientos, sus protocolos, que le llaman técnicas de resucitación, a través de los cuales algunas veces logran reanimar a la persona. Su corazón ya se había detenido, pero a través de un desfibrilador, se llama el aparato, le dan ciertos estímulos eléctricos, con lo cual la persona
su corazón vuelve a palpitar y la persona es reanimada. Pero eso es algo, hermano, que hay que hacerlo lo más pronto posible. Porque si pasara determinada cantidad de tiempo, y no mucho, estamos hablando de unos 9, 10 minutos, se haga lo que se haga, ya no va a ser posible. Ya no se diga cuando ese cuerpo se ha descompuesto, y se ha descompuesto de tal manera que ya no quedan más que los huesos. Y los huesos están totalmente secos, como lo vio Ezequiel en la visión. Por eso digo que ante la pregunta que el Señor le hizo, que si era posible que estos huesos volvieran a vivir, humanamente uno diría, no. Pero Ezequiel sabía que quien le estaba preguntando era el Señor. Y como para Dios todo es posible, entonces él no quiso responder, no van a poder vivir, sino que le dijo fue, Señor omnipotente. Y note cómo se dirigió a él. Se dirigió llamándole Señor omnipotente, lo cual significa que Él todo lo puede, que no hay nada imposible para Él. Y por cuanto Él es omnipotente o todopoderoso, Él se limitó a decirle, Señor, tú lo sabes. O sea, Él no quiso decir no, que sería la respuesta lógica, sino que como estaba hablando con el omnipotente, le dijo, tú lo sabes, porque para Dios todo es posible. Entonces Dios le volvió a hablar y le dijo, mira, lo que tienes que hacer es profetizar. Y debes profetizar mi palabra. Y mi palabra es que le digas a los huesos que yo pondré en ellos aliento de vida y que volverán a vivir. Entonces viene Ezequiel siguiendo las instrucciones que el Señor le había dado y hace eso, se pone a hablar delante de todos estos huesos en el valle y les dice las palabras que el Señor le había dicho. Yo traeré sobre ustedes aliento de vida y volverán a vivir. Y en su visión Ezequiel vio que cuando él dijo esas palabras, comenzó a haber un estremecimiento en el valle. Los huesos comenzaron a moverse y comenzaron a unirse los unos a los otros hasta que fueron formando esqueletos, y luego sobre estos esqueletos comenzaron a crecer tendones, músculos, luego vino la piel, hasta que de aquellos huesos secos ya no quedaba nada, sino que ahora eran cuerpos, pero seguían muertos. Ya había habido un paso, digamos, porque de huesos muertos habían pasado a ser cuerpos muertos. Por lo menos ya tenían cuerpo, pero seguían muertos. Pero Dios no había terminado. Entonces viene y le dice nuevamente a Ezequiel, ahora profetiza y dile al espíritu que venga para que sople sobre estos cuerpos. Y otra vez Ezequiel, en medio de aquel valle rodeado de innumerables cuerpos muertos, profetiza y dice, Espíritu de Dios, ven sobre estos cuerpos. Y el Espíritu vino y comenzaron a recobrar la vida, comenzaron a ponerse en pie. Y Ezequiel vio en la visión que de todos estos cuerpos se formó un gran ejército de hombres que estaban ahora en pie y con vida. Y ahí terminó la visión. Al terminar la visión, el Señor volvió a hablarle a Ezequiel y le dijo, mira,
te voy a explicar la visión que has tenido. Y son los versículos que leímos. Hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Aquí, hermanos, es importante hacer una pausa para explicar qué era lo que estaba ocurriendo. Estamos con el profeta Ezequiel. Y probablemente usted sepa, y si no lo sabe, pues hoy lo va a saber, que Ezequiel es un profeta que ejerció su ministerio durante la deportación. Porque los profetas del Antiguo Testamento se clasifican en los profetas antes de la deportación, durante la deportación y después de la deportación. Ezequiel es durante la deportación a Babilonia. De hecho, todas estas visiones y todo este libro que hoy tenemos de Ezequiel, él lo recibió totalmente estando en Babilonia, porque él era de los cautivos. Entonces significa que estamos en el tiempo cuando ya se ha producido la deportación a Babilonia. Esta deportación vino por causa de los babilonios, o también llamados caldeos, quienes habían llegado hasta la tierra de Israel, habían ido derrotando todas las ciudades en Judá hasta llegar a Jerusalén, la cual la rodearon, la sitiaron, y ellos permanecieron ahí sitiados dentro de la ciudad por un largo tiempo, hasta que el hambre predominó. Y siendo de que ya no tenían más provisiones y no podían escapar, entonces hubo un intento de fuga del rey que había en esa época. Él tenía una puerta secreta detrás de su palacio, que a través de un jardín salía por la muralla, por la parte de atrás de la ciudad. Entonces por ahí salió él con un pequeño grupo de personas que le acompañaban, y él huyendo. Pero los caldeos se dieron cuenta de que él estaba escapando, llegaron, lo atraparon a él y a sus hijos, lo llevaron delante del rey Nabucodonosor. Delante de él mataron a todos sus hijos, y cuando hubieron matado a todos sus hijos, que el rey lo vio, entonces le sacaron los ojos a él, y ya ciego lo llevaron cautivo a Babilonia. Bueno, eso fue con el rey. Pero a partir de que la parte de atrás había sido abierta, allí entran los caldeos y Jerusalén cae. Entonces hay una gran matanza. El templo es destruido, el templo que Salomón había construido. Todo es incendiado. Las murallas de Jerusalén que la protegían son derribadas en tramos muy grandes. Las casas son pasadas por fuego, es decir, la ciudad es incendiada y no queda nada más que rocas. Y los pocos sobrevivientes que habían se lo llevan como esclavos y van a parar a Babilonia, miles de kilómetros de distancia de Jerusalén. Eso es lo que Israel había vivido. Los israelitas interpretaban estos acontecimientos como su final, y que ya no había esperanza. El ejército había sido disuelto, ellos habían sido derrotados, el rey le habían sacado los ojos, sus hijos habían sido muertos. O sea, ahí fue cortada la sucesión davídica. Entonces, ¿qué quedaba? Ya no tenían el culto, ya no tenían sacerdotes, ya no tenían templo, ya no tenían altar, ya no tenían
nada. Y habían cosas, hermanos, que perdían su sentido. Por ejemplo, el libro de Levítico, que lo tenemos en nuestras Biblias, si usted lo lee, se va a dar cuenta que todo ese libro está dedicado a las instrucciones que Moisés dio sobre los sacrificios que había que ofrecer en el templo del Señor. Pero ahora ya no había templo, ya no había altar, ya no había sacrificios. Entonces la gran pregunta, hoy, ¿para qué sirve el libro de Levítico? Por eso es de que póngase a pensar usted, ¿cuántas veces ha escuchado alguna predicación en el libro de Levítico? O sea, es un libro que prácticamente nadie predica en él, a excepción de un pequeño relato que tiene de los hijos de Aarón, que ofrecieron un incienso que Dios no había mandado y por eso el Señor los mató. Pero aparte de ese relato, todo lo demás son puras instrucciones de cómo ofrecer sacrificios. Entonces, ¿qué se va a predicar en él, verdad? Uno puede tomar el libro y comenzar a explicar todos los tipos y figuras que esos sacrificios proyectaban sobre el Hijo de Dios que habría de venir. El problema es de que capítulo tras capítulo, capítulo tras capítulo, son, hermanos, sacrificios y ofrendas, y los elementos son los mismos, solo que van dando vuelta con ciertas variaciones. Entonces uno puede atravesar todo el libro de Levítico y no hay mayor cosa que enseñar. Probablemente también a usted ha pasado que comienza a leer la Biblia y comienza con Génesis, ¿verdad? Y es un libro muy lindo, muy lleno de historias. Luego viene Éxodo, la salida, ¿verdad?, de Egipto, la historia de Moisés. Pero eso dura solo la mitad del libro de Éxodo. La segunda mitad ya es la ley de Moisés y luego la construcción del tabernáculo. Entonces, esa segunda mitad ya no es tan emocionante. Pero luego viene Levítico. Y probablemente lo que usted haga es que se lo salte. Se salta Levítico porque es un libro muy tedioso. Porque para nosotros no tiene mayor aplicación. Porque nosotros no ofrecemos sacrificios. Lo mismo sucedió para Israel. Ese libro que había sido la norma, había sido la guía para su culto al Señor, hoy ya no servía de nada porque ya no tenían templo, ni sacerdotes, ni altar. Eso, hermanos, es como que si de la noche a la mañana para nosotros los evangelios o toda la Biblia ya no tuviera ninguna utilidad práctica. ¿Cómo nos sentiríamos? Entonces así se sentía Israel. Ellos sentían que todo había terminado, que eran esclavos, que jamás iban a salir de esa condición. Y por eso es que el Señor le dice al profeta: estos huesos son el pueblo de Israel. ¿Y por qué los vio como huesos secos? Porque así se sentía Israel. Versículo 11 dice: ellos andan diciendo, nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Pero oiga esas palabras: nuestros huesos se han secado, es decir, estamos más que muertos. Ya no tenemos esperanza. Para que alguien diga ya no hay esperanza, hermano, esa persona verdaderamente está grave, ¿verdad? Porque usted ha escuchado el refrán popular que muchas personas dicen que lo último que se pierde es la esperanza. Pero cuando ya la esperanza se pierde, entonces ¿qué queda? Así estaban ellos: ya no tenemos esperanza.
Y luego la otra palabra, estamos perdidos. Es decir, ya no hay salida, ya no hay solución. Por las condiciones que estaban viviendo y que he tratado de describirle. Entonces, hay momentos, hermano y hermana, en que en la vida nosotros vamos a enfrentar situaciones así, que son situaciones extremas donde uno dice, es que yo ya no tengo esperanza. O como también decían ellos, estoy perdido, ya no hay salida. Hay momentos así en la vida, ¿verdad? Cuando uno dice, de esta no me escapo. Hoy sí, hasta aquí llegué. Hay momentos en que quizá a usted le ha pasado, ¿verdad? Por la circunstancia que sea, pero usted dice, hoy sí, hasta aquí llegué. Hoy sí, después de esta, ya no tengo escapatoria, porque hay un momento, hermanos, donde uno puede sostener una esperanza, uno puede tener un consuelo, uno puede decir, bueno, hay alternativas. Quiera Dios que ocurra esto, quiera Dios que me resuelvan esto otro, quiera Dios que un milagro ocurra. Pero hay un momento en que las personas ya ni siquiera un milagro esperan, porque la esperanza se ha perdido. Así se encontraba Israel. Por eso es que en su visión Ezequiel vio a Israel, esa inmensa cantidad de huesos secos. Era el pueblo de Israel que ya no tenía esperanza, que ya no esperaban nada, que se consideraban perdidos, sin salida. Pero por eso el Señor le había dado la visión, y ya habiendo visto la visión, el Señor le dice, el pueblo es el que dice, nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Por eso, como en la visión, profetiza y adviérteles que así dice el Señor omnipotente, porque Él sigue siendo omnipotente, todopoderoso. Eso es lo que no hay que olvidar, porque las cosas pueden ser ya extremas, como el valle de los huesos muertos y secos. Pero Ezequiel le dijo, Señor omnipotente. Muy bien, le dice Ezequiel. Entonces hoy diles a ellos que el Dios omnipotente, el que todo lo puede, eso de omnipotente es una palabra compuesta, ¿verdad? Omni, no ovni con V, ¿verdad? Sino que con M, omni. Lo que significa es totalidad. Y potente viene de potencia, que es que Él tiene todo poder, toda potencia, todo lo puede. Para Él no hay límites. Como Jeremías dice, no hay nada que sea imposible para Dios. No hay nada que sea imposible para Dios. Nosotros somos los que decimos, ya no tengo esperanza, ya no tengo salida, estoy perdido. Pero para el Dios omnipotente no se han agotado las opciones, no se han agotado las alternativas, porque Él todo lo puede cambiar en un momento. Entonces le digo, profetízale al pueblo y diles esto: pueblo mío, abriré tus tumbas y te sacaré de ellas, te haré regresar a la tierra de Israel. Y cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de allí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor, ese Señor todopoderoso,
Pondré en ti mi aliento de vida. Volverás a vivir. Y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré. Lo afirma el Señor. Entonces, esa era la palabra que Ezequiel tenía que profetizar. Volverás a vivir. Si crees que todo está perdido, volverás a vivir. Si crees que ya no hay esperanza, volverás a vivir. Si crees que no hay salida, volverás a vivir. Porque el Señor lo dice. Y Él es el dueño de los cielos y de la tierra. Él es el que hace salir el sol cada día. Él es el que forma las montañas. Él es el que colocó las estrellas en el universo. Él es el que cuida de las aves, el que viste a las flores del campo, el que alimenta a cada uno de nosotros, el que nos da el aliento, nos da la vida, nos da el agua, nos da el alimento. Es Él quien nos formó. Él nos crió. Y Él es el que dice: volverás a vivir. No sé por qué razón, hermanos, al hablarles de esto, se me ha venido un recuerdo. Que yo veo de que no tiene mucha relación, pero ya que me viene y está ahí, se lo voy a contar. Ya lo he contado en otras ocasiones. Esto sucedió cuando yo apenas iniciaba el ministerio, allá en la ciudad de Santa Ana. Y en esa época, hermanos, yo tenía mi primer vehículo. Bueno, lo estaba pagando, ¿verdad? Era ya un vehículo de segunda mano. Era un panel Volkswagen. Hoy muy poco se ven de ellos, pero tal vez algunos recordarán. Una de las características del Volkswagen es que el motor no lo lleva adelante, sino que lo lleva atrás, ¿verdad? Y yo quise comprar el panel que tenía varios asientos, ¿verdad? Porque yo quería usarlo para llevar y traer a los hermanos de la iglesia, y para eso lo usaba. Estoy hablando del año 80, 81, cuando la guerra estaba comenzando. Entonces, de repente, los buses podían ya no estar. Entonces, para eso me servía, para llevar y traer a los hermanos. Y varias veces lo hice. Bueno, regularmente lo hacía. Pero un día, hermanos, era de mañana y yo había ido a una parte de la ciudad que queda en alto en relación a la ciudad, ¿verdad? A visitar unos hermanos. Y yo venía de regreso, y esa es una calle que ahí está todavía, y cada vez que paso ahí siempre me recuerdo que es una calle que va descendiendo hacia la ciudad, pero como va descendiendo tiene varias curvas. Como le dije hace un momento, ese fue el primer vehículo que yo tenía, es decir, yo estaba aprendiendo a manejar. Y sucede que cuando yo venía para abajo, encuentro que venían varios vehículos, unos 3 o 4, hacia abajo, adelante de mí, pero iban muy despacio, bajando muy despacio. Y usted sabe, ¿verdad? Uno, cuando es joven, es muy imprudente, cree que todo lo puede, y entonces yo dije: me voy a tirar al otro carril, ¿verdad? Y voy a sobrepasarles, porque yo no quería estar esperando, ¿verdad?, al paso que ellos iban. Yo quería llegar donde quería llegar. Entonces, eso hizo, aceleré y me tiré por el carril, pero como era curva, ¿verdad? Entonces yo calculé mal, es decir, no logré sobrepasarlas, y me agarró la curva. Y ya, hermanos, estando en la curva, me doy cuenta que venía un camión, pero de esos grandotes, hacia arriba, ¿verdad? Y para donde me hacía, o sea, si yo iba con velocidad, iba hacia abajo, no podía volver a mi carril porque ahí venían los otros vehículos. Esa es precisamente porque como va en bajada, del otro lado es un paredón.
Entonces uno no puede salir, o sea, yo podía toparme al carril, pero aún así no iba a salir del carril porque es exactamente la calle, ¿verdad? O sea, no hay un lateral donde uno pueda tirarse. Entonces, no podía ni a la derecha ni a la izquierda, y si paraba yo sabía que no iba a parar a tiempo y que este camión venía y venía acercándose, y mire, llegó un momento, hermanos, y el detalle que le dije, que como el Volkswagen, el motor lo lleva atrás, ¿verdad? Entonces adelante no lleva nada, adelante uno es el que va manejando. Entonces yo dije, aquí me voy a destripar uno, porque nada me protegía más que la lámina del vehículo. Los que llevan el motor adelante, pues por lo menos algo el motor absorbe, ¿verdad? Pero estos paneles que no tienen nada. Entonces llegó un momento que yo sabía que me iba a dar. Y mi reacción, hermanos, en ese momento, o sea, esto que les estoy contando sucedió en fracciones de segundo. Entonces mi reacción fue simplemente agarrarme fuerte del volante y cerrar los ojos. O sea, porque yo sabía que ya era cuestión de una fracción más de segundo e iba a ser el impacto. Entonces esa fue mi reacción, me agarré fuerte y cerré los ojos y esperé el impacto y no pasó nada. Entonces, como no pasó nada, abrí los ojos y aquí viene lo inexplicable, hermano. Ya no estaba el camión que venía hacia arriba. Yo ya no estaba en ese carril, sino que estaba en el carril correcto, pero estaba adelante de todos los carros. Y ellos venían todavía en la fila. Y le digo, o sea, yo no podía hacerme ahí porque eran como 3 o 4 vehículos. No había dónde hacerse. Entonces eso a mí, hermano, me dejó asustado porque yo seguí manejando, obviamente, ¿verdad? Seguí bajando y entonces vi que el camión ya había pasado y que yo estaba adelante de los vehículos y en el carril correcto. Y entonces yo me quedé, hermano, así muy, ¿qué pasó aquí? O sea, porque yo lo que esperaba era el golpe. Pero para estar donde estaba, hermano, yo tenía que haber evitado el camión, que no sé cómo, y entrar a mi carril. O sea, pero para sobrepasar a todos tenía que haberme estrellado. Pero estaba adelante. Y entonces cuando yo estaba con eso, que parecía, hermano, irreal, ahorita mismo que se lo estoy contando, todavía me pregunto qué pasó. Pero lo que le quiero decir es que cuando yo estaba adelante, que seguí manejando, y yo me estaba preguntando qué pasó, yo escuché una voz. Siempre le he dicho que la voz de Dios, yo no sé si se escucha o si se siente. Entonces no puedo decirle exactamente si la sentí o la oí, pero la cuestión es que esa voz me dijo: estos son mis ángeles. Y ahí terminó todo. O sea, Dios no volvió a hablar más. Entonces cuando yo escuché eso, el Señor que me decía, estos son mis ángeles, entonces yo dije, esta es la explicación, no puede haber otra. Pero es lo que estábamos hablando. Y por eso quizás le digo, me venía el pensamiento. Entonces, note, yo ya lo había dado todo por perdido. Yo sabía que no se podía hacer nada. Para la derecha no se podía, para la izquierda no se podía, para atrás no se podía. Parar ya no lo paraba a tiempo. Lo único era hacia adelante, pero ahí era estrellarse. Entonces, como para mí no había salida, yo le digo, yo sabía que faltaban fracciones de segundo para estrellarme y probablemente morir. Pero entonces, esa fue mi reacción, cerrar los ojos y agarrarme fuerte. Probablemente eso, hermanos, no iba a ayudar de nada, ¿verdad? Pero fue mi reacción. Una reacción ante un hecho que yo consideraba ya inevitable. Que si yo hubiera tenido más tiempo, quizás hubiera podido pensar. No sabía que mi vida iba a ser tan corta, que en ese momento 23 años tenía. Quizás hubiera pensado eso, pero como fue tan rápido, no tuve tiempo de pensar nada. Pero a lo mejor ese hubiera sido mi pensamiento. Pero el Señor tenía otro pensamiento. Ciertamente vivirás. Es lo que les está diciendo acá.
volverás a vivir. Tú que dices que no hay salida, tú que dices que no hay esperanza, tú que dices que estás perdido, volverás a vivir. Sí, volverás a vivir. El Señor te va a sacar adelante, porque Él es el omnipotente, el que todo lo puede. Aprendí ahí, hermanos, a nunca sobrepasar en curvas. Esas experiencias son las que le van dando tranquilidad a uno al manejar y todo eso, ¿verdad? Uno se va haciendo más prudente, porque se da cuenta de que no es juego, ¿verdad? Que uno no puede arriesgarse, corre riesgos que no valen la pena. Así que no nos hubiéramos ni conocido, hermanos. Pero cuando el Dios omnipotente está de por medio, aunque uno crea que ya no hay esperanza, que ya no hay salida, que es el final, y que usted dice, bueno, adiós mundo cruel, quizás hasta ya hizo su carta de despedida. O los médicos le han dicho, mire, es que esta enfermedad ya más no podemos hacer. A veces le dicen a la familia, mire, llévelo a la casa, ¿verdad? Porque ya de más aquí en el hospital, más es lo que va a gastar, llévese lo que muera allí tranquilo, dele en cariño, son sus últimos días, que esté ahí con la familia. Ya no hay esperanza. A saber a cuántos hermanos de ustedes les tocó así. Pero el Señor dijo, volverás a vivir. Y volvió a vivir. Y después de que ya nadie esperaba nada bueno, aquí está. Aquí está. Ya les he contado del hermano, ¿verdad? Del estadounidense que vino con un grupo de pastores hace años. Él tenía cáncer terminal. Él no era pastor, pero porque estaba diagnosticado de cáncer y que iba a morir en 2 meses, algo así, el pastor lo trajo, porque ellos querían conocerlos a ustedes. Vinieron aquí a la iglesia y entonces lo trajo. Cuando ya se iban, me dijeron que si yo podía orar por él. Ya me habían contado la historia. Entonces, sí, claro, dije yo. Oré por ellos, oré por el hermano, más bien, fue por él. Y le conté, ¿verdad?, de que mientras yo estaba orando, yo no me di cuenta, pero uno de ellos, del grupo de pastores, tomó una foto y se fueron. La cuestión, hermanos, es que como 2 años después de eso, más o menos, yo tengo que ir a los Estados Unidos a una reunión donde estaba el pastor de este anciano, porque ya era señor él. Y entonces cuando yo lo vi, me acordé que lo habían traído acá. Y entonces, como yo sabía que la expectativa de vida de él era muy corta, por eso lo habían traído, para que él conociera El Salvador. Algunos hermanos de aquí me contaron que aquí en la iglesia anduvo por allí en el parqueo, y que dice que le sonreía a todos los niños se reían con él porque él no hablaba nada de español, solo inglés. Y que cuando veía una flor de esas que usted pisotea, él decía, qué linda la flor, porque como él sabía que ya poco le quedaba de vida, estaba disfrutando de cada detalle de este hermoso planeta que el Señor nos ha dado. Entonces, fue como 2 años después, por lo menos, que yo vi al pastor, entonces yo dije, ya el hermano ya hace 2 años que debe haber muerto. Sin embargo, le pregunté y le dije, ¿y qué tal? ¿Cómo está Ted? Porque Ted se llamaba él. Bien, me dice, aquí anda conmigo, me dice. Después de la reunión lo voy a llamar, me dijo, para que lo salude. ¿Qué le dije yo? ¿Cómo es eso que está vivo? Sí, me dice, es que se recuerda el día, me dijo, que en su oficina usted oró por él. Sí, le dije, el Señor lo sanó. Y cuando volvió a los Estados Unidos, fue a los médicos, o sea, porque ellos tienen su seguro de salud, ¿verdad? Los cuidan muy bien. No tenía nada. Y efectivamente, hermanos, tuvimos esa reunión, y al terminar la reunión él lo llamó, y ahí llegó, y me llegó todo sonriente. Ya tenía una cara distinta, porque cuando él vino acá hasta se veía un poco amarillenta la piel de él. Él sonreía y todo, pero un poco amarillenta la piel. Pero ahí no, él ya estaba rosadito y todo, y me abrazó, me saludó. Y como esta reunión yo la tengo todos los años, yo lo seguí viendo, hermanos, por varios años. No recuerdo, pero fueron varios años. Y siempre él llegaba, él no tenía por qué ir porque él no era pastor,
pero su pastor lo llevaba. Entonces yo lo seguí saludando año tras año, año tras año, no sé, unos 10 años más, algo así. Hasta que en una ocasión, que otra vez tuvimos la reunión, yo le pregunté al pastor: ¿y usted? Y no, me dice: hoy sí ya está con el Señor, me dice. El Señor le había dado más años de vida. Pero a lo que voy es que en el caso de él, ya los doctores le habían dicho: mire, se acabó, ya no hay más que hacer. Disfrute la vida, en lugar de que esté aquí encerrado en un hospital, salga con su familia. Bueno, y en esa salida vino hasta aquí, hasta El Salvador, solo a que el Señor lo sanara. Es lo que el Señor dice: si perdiste la esperanza, si ya cuando piensas en tu mañana, lo que ves es un día negro, o lo ves oscuro. Y si yo le pregunto: ¿y dentro de 3 años cómo lo ve? Negro. Y dentro de 5 años en el futuro, negro. Y dentro de 10 años, negro. Entonces ya no hay esperanza. Pero el Señor dice: volverás a vivir. El sol volverá a salir. La luz volverá a brillar. Tendrás nuevas fuerzas. Y dice: cuando vuelvas a vivir, cuando te saque de tu tumba, cuando te regrese a tu tierra, ahí vas a saber que yo soy el Señor, el omnipotente, que todo lo puedo, porque yo lo haré, dice el Señor. Así lo afirma el Señor. Él no miente, es verdad lo que ha dicho. Así que cree al Señor, porque en Él hay esperanza y vida. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar al Señor. Pero antes de hacer la oración, yo quiero invitar, si hay con nosotros amigos o amigas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador. Pero si usted ha venido, es porque el Señor le trajo para que usted escuche lo que ha escuchado. Y hoy es cuando usted tiene la oportunidad de conocer a este Dios omnipotente que nos dice: volverás a vivir. Quiero invitar entonces, si hay con nosotros algún amigo o amiga que por primera vez necesita recibir al Señor como su Salvador, yo le invito para que ahí en el lugar donde está se ponga en pie, porque nosotros vamos a orar por todos aquellos que se pongan en pie. Así que si usted quiere recibir al Hijo de Dios, póngase en pie y vamos a orar. Vamos a orar por usted. Puede ser que los momentos que vive son difíciles. Puede ser que usted dice: no, lo que yo estoy viviendo no se lo deseo a nadie. Muy duro, muy difícil. Pero el Señor dice: yo te puedo dar vida. Volverás a vivir. Ya no serás como esos huesos secos que vio el profeta, sino que sobre ellos vino la palabra de Dios y vino el Espíritu para darle vida. Hoy tú has escuchado la palabra de Dios y aquí está el Espíritu que quiere darte vida. ¿Quieres recibirla? Ponte en pie. Ponte en pie ahora y vamos a orar. Recibe al Señor Jesús. Ponte en pie. Hoy es el día de gracia. Hoy es el día cuando todo puede cambiar. ¿Quieres recibir al Hijo de Dios? Ponte en pie. Muy bien, aquí hay una persona, que Dios lo bendiga. Alguien más que necesita hacerlo, puede ponerse en pie. Otro amigo o amiga que necesita recibir al Hijo de Dios, póngase en pie. No importa en qué te encuentras, el Señor puede sacarte.
El Señor puede levantarte, el Señor puede darte esperanza. Volverás a vivir. Ponte en pie, recibe la gracia de Dios. Déjate abrazar por el amor de Dios. Recibe la benevolencia, la bondad de Dios. ¿Hay alguien más? También quiero invitar, si hay algún hermano o hermana que se ha alejado del Señor, pero hoy necesita reconciliarse, póngase en pie también. Hoy es una buena oportunidad, un buen día para que pueda recibir al Hijo de Dios, reconciliarse. ¿Hay alguien que se reconcilia? Póngase en pie. Póngase en pie, hermano. Hermana, póngase en pie, vamos a orar para que la gracia del Señor le renueve. Hágalo en este momento, vamos a orar. Esta es ya la última llamada que hago. Por lo tanto, aprovéchela. Si hay alguien más que necesita recibir al Señor Jesús por primera vez, o si es reconcilio, póngase en pie, porque vamos a orar en este momento. A usted que nos ve por televisión, también le invito para que junto con esta persona usted reciba al Señor. Ore con nosotros en este momento. Señor, gracias por tu palabra, porque ella nos da esperanza, nos da ánimo. Y ahora queremos, Señor, presentarte a ti, esta persona en este lugar, también aquellos que a través de televisión, de radio, de internet están abriendo su corazón para recibirte a ti, para creer en tu palabra. Señor, te rogamos, dales una vida nueva, que puedan, Señor, recobrar la esperanza. Y tú, que eres el Dios omnipotente, el Dios de los imposibles, tú puedes dar nueva vida a quienes se sienten perdidos, que no tienen esperanza, o se ven a sí mismos como huesos secos. Pero gracias, Señor, porque tú eres Dios de vida, eres Dios de misericordia, y tú quieres que vivamos, y nos dices: volverás a vivir. Yo te ruego, Señor, que bendigas a cada persona, a cada hermano, y en medio de sus dificultades, en sus tristezas, en su dolor, en el conflicto que enfrentan, en la enfermedad que les agobia. Señor omnipotente, extiende tu mano para salvar, para aliviar, para sanar, para resolver los conflictos, y que la luz de tu gracia vuelva a traer esperanza, ánimo. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Envías tu palabra, y hoy hemos profetizado tu palabra, y tu Espíritu está aquí, renovando, salvando, dando vida, animando a tu pueblo, bendiciéndoles en todo sentido. Gracias, Señor, por tu bondad. A ti sea la gloria hoy y por siempre. Amén y amén.